Abre nuestros ojos en esta mañana para que podamos ver en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando, Señor, en ella tu gloria como en un espejo, seamos transformados como a tu imagen por tu mismo Espíritu. Esto rogamos los semillosos, quienes decimos así sea. Amén y amén. En un momento más estaremos tomando la cena del Señor, poco antes de la última conferencia y la despedida de nuestro pastor Fermín. Pero hoy tenemos la penúltima conferencia de esta serie de conferencias basadas en la identidad. La identidad no nuestra, sino la identidad del Hijo de Dios, porque nuestras pequeñas historias cobran sentido a la luz de su gran, preciosa historia de amor y redención, que Él ha protagonizado para gloria del Padre. El Hijo de Dios es mi tema esta mañana. Y bueno, está interesante el tema. Es muy interesante que yo siempre digo, y ayer justamente le dije al pastor Raúl que no acostumbro platicar de teología. No me gusta. Y me escucho yo a mí mismo repitiendo mucho esa frase. Y ayer reflexionaba y decía, ¿no será, Héctor, que no te gusta hablar de teología porque eres muy ignorante? Y ¿sabes qué? Creo que sí. Pero nos hemos propuesto, yo en lo personal, no saber nada sino a Cristo y este crucificado. Si tengo 3, 4, 5 horas de mi tiempo libre, yo prefiero leer mi Biblia, reflexionar en la palabra, permitir que ésta me muestre la gloria de Dios y me transforme a leer ideas bien articuladas, bien pensadas, la verdad. Muchas de ellas emanadas del texto bíblico, pero nunca se van a comparar los pensamientos humanos, ¿verdad? Con el poder y la suficiencia de la palabra de Dios. Pero esta mañana me tengo que morder la lengua. Bueno, yo no sé si esto es teología en realidad, porque soy un ignorante del tema. Pero quiero compartir con ustedes dos principios. El principio de la trascendencia y el principio de la inmanencia. Esta palabra sí que es dominguera, fíjense. Yo crecí con mi mamá, maestra de literatura, y escuché mucho los poemas de Amado Nervo, de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Toda esta cuestión, pero nunca le escuché esta palabra, inmanencia. Trascendente es algo que está más allá de los límites de cualquier conocimiento posible, ¿no? Eso nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Más allá de los límites de nuestro conocimiento, de nuestra comprensión, mucho más allá. Y por otra parte, inmanente es todo lo contrario. Inmanente es que es inherente a algún ser o va unido a un modo inseparable o va unido a su esencia. Algo inmanente es algo que no puede ser separado de su misma esencia, aunque racionalmente, dice la Real Academia Española, pueda distinguirse de ella. Y eso es lo que el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis queda de tarea. Si están por allí anotando textos que quieren leer durante la semana para reflexionar un poco lo que estuvimos estudiando acá en el retiro, yo les dejo de tarea Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1 básicamente es un poema que proclama el poder, la grandeza, el poder y la deidad de Dios nuestro Creador, tomando eco de otros poemas, de otras culturas y dejando en claro que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y empieza este poema a decirnos con toda claridad que Dios es trascendente, esto es, va más allá de cualquier comprensión y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso es el sentido de la trascendencia, va más allá, es por ejemplo, contrario a la idea del panteísmo, que Dios y su creación son lo mismo. No, la Biblia dice que antes de que el mundo fuese, Jesús es.
Él es trascendente. Y el capítulo 1 de Génesis lo deja en claro. Entonces, léelo en la semana, medítalo y disfrute ese precioso poema donde exalta la deidad y el gran poder de Dios nuestro Creador, que es trascendente. Va más allá a su creación. Repito, es antes de todas las cosas. Pero el capítulo 2 nos habla de este otro concepto, de la inmanencia de Dios. Y este concepto pues es todo lo contrario. O sea, ¿qué es lo que sucede en Génesis 2? Pues Dios creando al hombre, ¿no? Un poquito en Génesis 1 se nos dice el hecho de que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó, varón y hembra les creó. Pero no nos dice cómo. En el capítulo 2 nos dice cómo y nos narra cómo fue creado el hombre, ¿correcto? Y entonces se nos habla de que el Señor tomó barro, tomó arcilla, se hizo cercano a nosotros, se hizo inmanente. Y ese es el tema. Eso es lo que yo quisiera que distinguiéramos en esta primera conferencia en relación al Hijo de Dios. La inmanencia de Dios, cómo Dios se hace cercano. Y si estás pensando un poco en el capítulo 2, bueno, Dios crea al hombre del polvo de la tierra, sopla aliento de vida en su nariz, le da identidad y le da algunas tareas, le pone en este huerto que él creó para tener comunión con él y para también que él reflejara su imagen, la imagen en la cual Dios le había creado para guardar, para cuidar, para proteger, pero también para dar a conocer, para multiplicar, ¿no? Esa es la tarea que Dios nos ha dado cuando nos ha creado. Fructifiquen y multiplíquense. Esta imagen en la que Dios nos creó, nuestra tarea es darla a conocer, multiplicarla, glorificarla, fructificarla, quiero decir. Y entonces en este capítulo 2 le ves a Dios poniendo manos en el asunto. Ya no más allá, antes y después de todas las cosas, sino, déjame ir a la definición de la Real Academia, o mejor conocido como el tumbaburros. Es inherente, está unido o inseparable en este caso a su creación. No es su creación, pero Dios decide hacerse cercano. Y la idea de que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, yo la he entendido de una manera muy sencilla. Dios nos hizo compatibles a Él para conocerle y darle a conocer. Y en ese sentido, en el capítulo 2 podemos ver esta inmanencia. Entonces, capítulo 1, trascendencia; capítulo 2, inmanencia. Y es interesante también considerar el título de Hijo del Hombre, con el cual Jesús se presentaba, el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos nosotros. Y el Hijo de Dios. Cuando tú escuchas el Hijo del Hombre, te imaginas que Jesús está refiriéndose a algo así como algo que se puede tocar, algo que se puede aproximar pues al fin hombre. Y cuando escuchas el Hijo de Dios, piensas en algo, bueno, pues trascendente, algo que escapa a tu comprensión. Pero ¿qué creen? Que la Biblia justamente usa esos títulos de una manera inversa. La palabra Hijo del Hombre, por ejemplo, esta nace en el capítulo 7 de Daniel. Y les voy a leer los versos de donde nace este título que Jesús se apropia y con el que Él se presenta a través de su ministerio. Y dice: miraba yo en la visión de noche, escribe Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y escucha la trascendencia, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, Hijo del Hombre expresa su dominio, su exaltación, su imperio. Todo esto a lo que hace referencia Daniel: gloria, reino, dominio, autoridad, realeza, etcétera, etcétera.
E hijo de Dios expresa todo lo contrario, expresa la inmanencia de Dios, la cercanía de Dios. ¿No se les hace interesante? Jesús una infinidad de veces. Y acá pues también tarea para post retiro, leer el Evangelio de Juan. Yo creo que se lee en 1 hora y media quizás, poquito menos, poquito más. Quizás lo puedes escuchar mientras trabajas, quizás lo puedes escuchar en un semáforo. 1 hora y media te da muy bien tiempo en un semáforo en la Ciudad de México para chutarte todo Juan, bro, sin ningún problema. Entonces será muy interesante escuchar todo el Evangelio de Juan y ver la cantidad de veces, escucha esto, en las cuales Jesús, detrás del título de Hijo de Dios, se hace cercano a nosotros. Esto es precioso. Jesús se hace cercano a nosotros a través de este título de Hijo de Dios. Yo no me voy a referir a las innumerables referencias en el Evangelio de Juan, porque Juan dice que estas cosas se escribieron al final en su epílogo. Dice, para que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, que Dios se ha acercado, que Dios se ha hecho carne. Y para que creyendo en el Hijo de Dios, en aquel que se hizo carne y entregó su vida por nosotros, tengan vida juntamente con Él. El Hijo de Dios, ahora no es, se le llama Hijo de Dios, nos lo decía ayer el pastor Raúl, no porque fue engendrado por Dios, ¿no? La Biblia es un libro contextual y necesitamos aprender a leerlo y entenderlo en su contexto. A veces lo leemos muy etimológicamente y se nos escapan estos conceptos o matices, ¿no? Y uno de ellos es esto, que el Hijo de Dios no es llamado así porque hubiese sido engendrado del Padre, sino que emana del Padre. En otras palabras, Jesús en Juan 10:30 nos dejó claro: yo y el Padre uno somos en esencia y en naturaleza. También el pastor Raúl ayer nos decía que para que hubiese un Padre eterno, pues necesita haber un Hijo eterno. Dios el Padre y Dios el Hijo son uno. Y por cierto, Isaías 9:6 hace referencia al Hijo, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, Consejero, Príncipe de paz. Bien, el Hijo de Dios, pues, nos da a conocer al Padre. Repito, solo para subrayar un poco el concepto y ya abandonarlo, se los prometo. No nos habla de la trascendencia. El Hijo del Hombre nos habla de la trascendencia de Dios, pero el Hijo de Dios nos habla de la inmanencia, de ese Dios precioso que se ha hecho cercano a cada uno de nosotros. En Juan 1:18 leemos: a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué a Dios nadie le vio jamás? Pues porque es trascendente, porque Dios es espíritu, porque es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Él es mucho más allá de su creación. Pero el Hijo, el unigénito del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Jesús es la representación, pues, de la inmanencia de Dios. También leemos en Juan 14, versos del 1 al 9, versos muy conocidos por nosotros, muy queridos. Pero yo no estoy tratando de dejar conceptos acá, sino de poder estar en la Escritura, beber la preciosa agua de la palabra de Dios y buscar que esta transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Por eso me voy a dar un tiempo para leer el texto con calma y que nosotros lo escuchemos como de Dios. No se turbe su corazón. ¿Creen en la trascendencia de Dios? ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo se los hubiese dicho: voy pues a preparar un lugar para ustedes, y si me fuese y les preparara el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén.
y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo a Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. ¿Se fijan cómo el Hijo de Dios revela al Padre? Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mientras el Hijo del Hombre expresa el dominio y la autoridad de nuestro Creador, el Hijo de Dios le ha hecho cercano a nosotros y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El libro de Pedro, la segunda carta de Pedro, es una carta muy interesante. Bueno, las dos cartas de Pedro son muy interesantes y parecería que están tomadas de la mano, ya que la primera carta termina con esto de: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y la segunda carta nos habla del conocimiento de Dios, y para conocer a Dios primero necesitas humillarte delante de Él. Y es un poco cómo se conectan estas dos cartas. En esa segunda carta hay un texto que me llama mucho la atención en relación al Hijo de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 17 y 18. Cuando Él, está hablando de Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Resulta que Jesús le había anunciado a sus discípulos su muerte. Ellos se habían entristecido sobremanera y les dijo a ellos que algunos de ellos no morirían sin ver venir el reino de Dios, sin ver el reino de Dios venir con gloria y poder. Y acto seguido sucede este maravilloso acontecimiento llamado la transfiguración, o mejor dicho, conocido como la transfiguración, y eso está en Mateo capítulo 17 y otros pasajes también. Y a esto se está refiriendo Pedro. Pedro estaba en ese momento turbado, entristecido, escuchando por otra parte la promesa del reino de Dios, y de repente Jesús lleva a este círculo íntimo de discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y se transfigura delante de ellos. ¿Recuerdan? Y sus vestidos se convierten llenos de gloria y resplandecientes más que la luz. Y aparece de repente Elías, ¿se acuerdan? Y Moisés. Y ellos, perplejos, le dicen: Señor, ¿quieres que, bueno es para nosotros que estemos aquí? ¿Quieres que hagamos 3 enramadas, una para a ti, para Elías y para Moisés? ¿No? Y de repente el Padre les interrumpe con esta voz de la magnífica gloria a la que hace referencia acá: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, a Él oíd. Y me encanta cómo termina esa escena. Cuando terminó todo eso, quedó Jesús. ¿Por qué quedó Jesús? Porque cuando todo esto se acabe, mis hermanos, lo único que quedará será lo que ha sido desde el principio: Jesús. Me encanta que la vida se trate de Jesús, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y cuando todo esto acabe, cuando todo esto haya terminado, así como en esta escena preciosa, lo que quedará será lo verdadero, lo eterno: Jesús. Y entonces Pedro hace referencia en su carta a este hecho. Lo voy a leer otra vez. Cuando Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Qué interesante, ¿verdad? Por una parte, el Padre identifica a Jesús como su Hijo, no solamente como el Hijo de Dios, sino como el Hijo amado de Dios. Eso es interesante. El Padre le identifica como el Hijo amado de Dios, y por otra parte dice que este Hijo de Dios
produce toda complacencia en el corazón del Padre. Dos elementos importantes: el Hijo amado de Dios y aquel único capaz de complacer el corazón del Padre. ¿A qué se refieren estas dos menciones, o a qué se refiere esta identificación del Padre acerca de su Hijo? Bueno, mi Hijo amado. Este es un eco del Salmo número 2, uno de los salmos mesiánicos favoritos de los autores del Nuevo Testamento. Ayer también en el capítulo 1 de Hebreos estaba haciendo mención de este salmo, el libro de los Hechos. Por todo el Nuevo Testamento aparece este salmo mesiánico del Hijo amado. ¿A qué se refiere este salmo? ¿A qué se refiere Dios cuando identifica a su Hijo como su Hijo amado? Pues déjenme leerles el Salmo 2. ¿Les parece que vamos al Salmo 2? La primera parte habla de esta humanidad que le rechazó, que no le conoció. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estamos todos los seres humanos muy bien representados en estos reyes de la tierra que no quieren tener nada que ver con el Rey y soberano del universo. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que nos rija el Rey de reyes y Señor de señores. Verso 4, la reacción de Dios: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es interesantísimo el tema de la ira de Dios en la Biblia. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y ahora escuchemos el verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Verso 10, mira qué bonita la respuesta de todos aquellos que creyeron en su nombre, y Dios nos ha dado el derecho de ser llamados sus hijos por adopción, poniendo en nosotros el Espíritu precioso de su Hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Escucha esta reacción. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación jueces de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en el Hijo amado de Dios. Entonces, cuando el Padre estaba desde su magnífica gloria dándole gloria y honor al Señor, con esa voz audible que sus discípulos escucharon, a lo primero que hacía referencia es a que Jesús es Rey, a que Jesús gobierna. Y cuando pensamos en que Jesús es Rey y Señor, y cuando vemos la convulsión política en la que se encuentra nuestro país, América Latina, el mundo entero, Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? No es de vuestras pasiones que combaten en sus mismos miembros. Digo, el hombre, el ser humano, desde que salimos de Edén, no hemos cambiado mucho, y nuestra necesidad sigue siendo una: un Salvador. Y Jesucristo ha recibido honra y gloria. La Biblia dice que después de su resurrección, Él fue ascendido a lo más alto de los cielos y se sentó a la diestra, al lugar de honor, que Él reina sobre todos. El libro de Apocalipsis le presenta como el Rey de reyes y como el Señor de señores. Y eso a mí me hace pensar en algo. Jesús, cuando se manifieste en su regreso poderoso, ¿será más rey de lo que es ahora? Cuando Jesús se manifieste, ¿será más Señor
de lo que es ahora? ¿Por qué la Biblia dice que cuando Jesús vino, el reino mismo de Dios se acercó? Digo, ¿por qué estos pensamientos? Porque fíjense que después de irnos 7 años a Chicago, mi familia y yo, y después a California, ya perdí la cuenta, estamos ahora incursionando desde hace algunos años en la frontera norte, la frontera más transitada del planeta, y que tiene toda clase de vicios, excesos y expresiones de la miseria en la que el ser humano vive sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y cuando yo me paro en la frontera y cuando estoy haciendo una cola o línea para entrar ya sea a Estados Unidos o a México, bueno, más bien a Estados Unidos, es difícil pensar que Jesús es Rey y Señor. Cuando tú ves el clima de violencia, ¿no?, en el que nuestro país vive, es difícil pensar que, ¿no? Se le llama el reino del narco, el reino del terror, el reino de la violencia. Y ha ido comiendo cada vez más y más y más las instituciones de nuestro país, del mundo entero. Pero eso no resta en ningún sentido al hecho de que Jesucristo es Rey y Señor sobre todo y sobre todos. Es muy interesante que la Biblia enseña en Isaías que la gloria de Dios, que la tierra está llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Y Habacuc 2:14 nos dice que la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Y dice, bueno, pues pónganse de acuerdo, o está llena o será llena. Las dos cosas. Toda la tierra será llena de su conocimiento, pero hoy cada aspecto de su creación habla de un diseño, de un creador que está esperando la manifestación gloriosa, en este caso de nosotros, sus hijos. Y ya voy a ir a ese punto, pero lo que quiero dejar en claro es que Jesús hoy es tan Señor como lo fue antes de la creación del mundo y como lo será cuando Él se manifieste. Porque si no llegamos a esa conclusión, entonces yo no sé qué Biblia estamos leyendo. Ahora, si llegamos a esta conclusión, creo yo que pudiéramos modificar un poco nuestra manera de ver el mundo con esperanza y no con pesimismo. ¿Tiene sentido? Sí, yo sé que no hay muchas buenas noticias, pero si Jesucristo resucitó, si ha sido Él el primer fruto de la resurrección, si ha suelto los dolores de la muerte, hay esperanza. Y el mundo entero espera la manifestación de los hijos de Dios, la gloriosa manifestación de Jesucristo. Bueno, pues esto tiene que ver con el Hijo amado, pero ¿qué de que en Él tiene toda su complacencia? El hecho de que tenga el Padre toda su complacencia en el Hijo es un eco del primer canto mesiánico que aparece en el libro de Isaías, capítulo 42. Hay algunos, y también una tarea a lo mejor post retiro sería, ¿cuáles y cuántos cantos mesiánicos tiene el libro de Isaías? Y sería muy interesante encontrarlos, subrayarlos, leerlos, meditarlos, aprenderlos. Interesante tarea. Pero bueno, este es el primer canto mesiánico y yo se los leo. Y ustedes me dicen, ¿a qué hace referencia este canto mesiánico? ¿A qué se refiere el Padre cuando identifica al Hijo como su Hijo amado, en quien tiene toda su complacencia? Se los leo. Isaías 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Se dieron cuenta ese verso 1? Mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Verso 2 dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Recuerdan cómo nació el Señor? Casi como incógnito, ¿se acuerdan? En un pesebre, en Belén. Y después se convirtió
como un refugiado en Egipto para todos los refugiados y como un exiliado en Galilea para todos aquellos que hemos sido exiliados del Edén por causa del pecado. Así, como dice aquí, no gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles. Verso 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. En otras palabras, Él no va a desechar a algo o a alguien que todavía le es útil. Si Dios considera que hay utilidad en ti, si tan solo pudieses creer, para Dios todo es posible, Él no va a desecharte. A su siervo Pedro le dijo, no llames inmundo a aquel que yo he limpiado. Y el Mesías, el siervo sufriente, en el cual el Padre tiene toda su complacencia, jamás desechará a alguien que le es útil para sus propósitos. ¿Cuáles son? En un momento más reflexionamos en eso. Miren el siguiente, la continuación de este verso. No apagará tampoco el pábilo que humeare. En otras palabras, no va a extinguir todavía la flama de alguien que tiene vida. Y quizás en esa situación venimos muchos de nosotros a este retiro, sintiendo que no somos útiles al Señor. Te equivocas, Él no te va a desechar. Algunos de nosotros hemos pensado que esto que se llama fe está a punto de extinguirse, pues el Señor no lo va a apagar, antes bien enviará su Espíritu y su palabra para avivar la flama de su don en ti. Por medio de la verdad, dice, traerá justicia. Verso 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Mira qué bonito. Y las costas esperarán su ley. Mi hijo amado, su aspecto real, en quien tengo complacencia, su aspecto, y ya lo vimos la noche del viernes, su aspecto sacerdotal. Lo vimos con lujo de detalle, ¿correcto? Es aquel siervo sufriente, es aquel varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él ciertamente sufrió nuestros dolores. Ese siervo sufriente es en el cual Dios, el Padre, tiene toda su complacencia. También dice la Escritura que poniendo el gozo delante de él y menospreciando el oprobio, quedará satisfecho. Dios se complace en este sacrificio único, perfecto, completo, gratuito y eterno, que glorifica, que da a conocer la justicia de Dios, pero la misericordia de Dios. Es imposible separarlas. Y dice el profeta que estas se besaron en la cruz. La justicia, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. El unigénito Hijo del Padre nos lo ha dado a conocer. Él es el sacerdote. Y no voy a tomar tiempo para hablar del sacerdote. Ahora, a lo que me voy a dedicar en los próximos minutitos, no muchos, es en lo que hacía referencia tanto Lenin como el pastor Raúl, quienes fueron a quienes yo escuché. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se responde pues al Hijo de Dios? ¿Cómo respondemos al profeta? Recordemos un poco, creyendo. ¿Cómo respondemos al profeta? Creyendo, obedeciendo y temiendo. Hebreos 3 y Hebreos 4, ¿recuerdan? ¿Cómo respondemos a Jesús como Dios? Pues adorándole, como aquellos sabios de Oriente que vinieron desde lejos, con toda humildad, representándonos a todos los gentiles, a traer presentes y a expresar con su adoración que solo Jesús es digno de nuestra adoración. Ahora la pregunta es, ¿cómo respondemos a Jesús como Hijo de Dios, quien nos ha acercado al Padre y quien nos lo ha dado a conocer? El Hijo de Dios, que por una parte es el Hijo del Salmo 2, quien es el Rey de todo y sobre todos, y por otra parte aquel que tiene la complacencia del Padre, quien efectuó una sola vez y para siempre un solo sacrificio para hacernos perfectos delante de Dios. ¿Cómo respondemos al Hijo de Dios? Bueno, de una manera sencilla lo expreso.
haciéndonos cercanos, haciéndole visible. Les llamaron a los creyentes cristianos, y cristiano significa seguidor de Jesús. Eran acusados de que hablaban como Jesús, se comportaban como Jesús. Los cristianos somos pequeños Cristos, y Jesús nos dice: como el Padre me envió para darle a conocer, asimismo yo les envío a ustedes. Y cuando se los dijo eso a sus discípulos, sopló el Espíritu y les envió. Y así nos envía ahora el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Mateo 28, toda potestad, el Hijo de Dios. Salmo 2, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Le será dada o le fue dada ya? Es de Jesús. Él es el Santo Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tal razón ustedes, mis discípulos, vayan y hagan discípulos. Causa y efecto, Navegantes 1. Si eres un discípulo de Jesucristo, haces discípulos de Jesucristo. El discípulo aprende, practica, pero también enseña. Toma responsabilidad de su vida espiritual, pero también de la de alguien más. Esto es un cristiano, aquel que da a conocer, aquel que es un dulce aroma del conocimiento de su Señor. ¿Cómo se responde pues a Jesús como Hijo de Dios? Haciéndonos cercanos, respondiendo a su llamado, haciéndole visible. Quiero leerles unos textos antes de orar y celebrar juntos la cena del Señor con toda solemnidad a la luz de este llamado que nosotros nos hace ya al final de este retiro, para regresar a nuestros lugares con la conciencia de que fuimos creados desde el principio a su imagen y semejanza, compatibles, para expresar a través de nosotros, sí, su trascendencia, su justicia, su amor, pero también su inmanencia, hacerse cercano, hacerse visible a nosotros. Les leo tres pasajes. Pedro, para no irnos muy lejos, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Miren qué interesante. Recuerden que el Hijo de Dios, en quien tiene toda la complacencia del Padre, habla de Jesús como Rey y Señor, y habla de Jesús en su aspecto sacerdotal, ¿correcto? Bien, pues miren esto. ¿Cuántos pasajes en la Biblia conoces donde se menciona que nosotros, los creyentes en Jesucristo, somos un reino de sacerdotes para Dios? ¿Qué significa? Pues nuestra respuesta, aquel que se ha hecho cercano a nosotros. Mira, segunda de Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido de Dios, real sacerdocio, esto es un reino de sacerdotes, nación santa. En otras palabras, somos un pueblo diferente, un pueblo que Dios ha adquirido a precio de sangre, para una razón. Lo que leemos desde las primeras páginas de la Biblia: darse a conocer y hacerse cercano al ser humano, a todo aquel que crea en él y reconozca su gran necesidad de Dios, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, un reino de sacerdotes. Miren Éxodo 19, 5, 6. ¿De dónde viene la idea de un reino de sacerdotes? Bueno, pues cuando Dios establece su pacto con el pueblo de Israel, les deja ver su corazón, les enseña su corazón, porque esto después lo ratifica Jesús en el nuevo pacto. Cuando la Biblia habla de un nuevo pacto, no es algo diferente, es algo que ratifica todos los pactos anteriores y que ya no descansa en la capacidad del ser humano, en sus buenas intenciones, pero en su falta de recursos para cumplir con los lineamientos de la ley. El nuevo pacto es un pacto incondicional que sí recapitula o resume todos los aspectos de los antiguos pactos, pero que no depende del que quiere, del que corre, sino de Dios, que ha tenido misericordia, quien ha prometido grabar su ley en nuestros corazones, poner su espíritu en nosotros para que le demos a conocer, para que anunciemos sus virtudes, para que le hagamos cercano como un reino de sacerdotes. ¿Se fijan esas dos? Hijo amado, rey, complacencia, sacerdote, reino de sacerdotes. Mira dónde nace esta idea. Éxodo
19, 5 al 6. Este verso me encanta, lo tengo muy presente siempre. Ahora pues, si ustedes dieren oído a mi voz, recuerda que aquí es cuando está estableciendo un pacto condicional con su pueblo, ese pacto que el pueblo no cumplió, por el cual fueron llevados cautivos a Babilonia. Y esa cautividad termina cuando reconocemos al Mesías como Jesucristo, el Hijo de Dios, y cuando entramos en su reposo. Y el reposo es Él. Y entonces dice acá: ahora pues, si diesen oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué significa que seamos, que quería Dios que fuese su pueblo Israel, pero que ahora Pedro nos dice que nosotros somos ese reino de sacerdotes que el antiguo pacto no pudo establecer, pero que el nuevo pacto, que no depende de nosotros sino depende de Dios, es posible? ¿Qué significa que somos un especial tesoro? Que somos un regalo para nuestra familia, que somos un regalo para nuestros amigos, que somos un regalo para nuestros vecinos, que somos un regalo para esta nación, que Jesucristo es Dios y quiere reinar a través de nosotros, sus sacerdotes. Que cuando a un vecino le pasa algo, quizá todos sean indiferentes, pero un sacerdote del Dios Altísimo no puede ser indiferente porque representa los intereses de su Señor. ¿Qué es un sacerdote? Pues aquel que representa los intereses de la nación ante Dios. Y aquel que representa los intereses de Dios ante su nación. Eso es sencillamente, no es tan complicado. Si algo pasa del otro lado del mundo, en Ucrania, pero hay un campamento acá, bueno, pues nuestro corazón se conmueve. Como el buen samaritano preguntamos, como el buen samaritano nos acercamos, y como Jesús nos ha mandado, vamos y hacemos misericordia, porque somos un reino de sacerdotes. ¿Cómo se responde al Hijo de Dios? Dándole a conocer, haciéndole cercano. ¿Cómo? No a través de mensajes solamente, porque claro, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Claro, ¿cómo creerán sin haber discípulos que prediquen? Pero el mensaje del discípulo es creíble cuando nuestras vidas, mis hermanos, son creíbles. Si hay una calamidad en tu trabajo, sales de tu cubículo, de tu oficina y preguntas: ¿cómo puedo servir? Si un amigo ha perdido a su padre, a su madre, quizás necesitan comida, quizás necesitan transporte. Bro, eres un sacerdote del Dios Altísimo, representas los intereses del pueblo delante de Dios y viceversa. Eres alguien que intercede por tus familiares y amigos que no le conocen. Eres alguien que cuando en una reunión familiar, más interesado que por el fútbol o por la carne asada, que está chidísimo, está increíble, estás interesado por las almas. Y cuando hay un silencio, te pones a orar en silencio. Y cuando hay una oportunidad, les hablas de lo bueno que Dios ha sido contigo. Eres un sacerdote. ¿Cómo vamos a responder a la creación? Romanos 8 espera la manifestación de los hijos de Dios. Gime, la creación gime, Dios gime, porque eso dice que su espíritu en nosotros intercede con gemidos indecibles, y somos llamados a gemir el gemido de Dios, a llorar con los que lloran, a sufrir con los que sufren, a alegrarnos con los que se alegran. Me encanta Éxodo 15, bro. Porque ese es el sueño roto de Dios. Tener un reino de personas que le representen. Ese es el sueño roto de Dios. Pero en Cristo, mira lo que dice Apocalipsis 1, 5, 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. No se trata de que salgas y seas un sacerdote dentro de su reino. Ya te hizo Dios rey y sacerdote. Ejerce tu ministerio. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.